Así que por favor vamos a comenzar con Santiago, capítulo 5, versículo 15. Santiago, capítulo 5, versículo 15. Y Aldo, si me puedes ayudar a ir aceptando a las personas que se vayan añadiendo. Quien lo quiera leer, por favor, abra su micrófono y luego lo volvemos a cerrar. Por favor, hermanos. Amén. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Ok, entonces vamos a ver, muchas gracias. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que normalmente se enseña y que generalmente está fuera de contexto. El texto que nos acaba de leer Claudia, me parece, no, Cristina, nos dice que la oración de fe restaurará al enfermo, ¿ok? Y muchos se quedan hasta ahí, hasta esa parte, y continúan diciendo, y el Señor lo levantará. Entonces, aquí lo que se enseña o generalmente se malinterpreta es que si tan solo lo decretas o si tan solo lo crees o tienes suficiente fe, eso va a suceder. No solamente tienes que orarlo con fe y automáticamente va a suceder. Se cree en este tipo de interpretación que es incorrecta, que el poder está en la oración en sí misma y de quienes oran. E incluso se puede o se convoca como a cadenas de oración, oraciones grupales, diciendo como, bueno, si nos unimos todos, oramos con fe para que esto suceda, eso automáticamente va a suceder porque Santiago 5:15 dice que la oración de fe restaura al enfermo. Entonces, interpretarlo, hermanos, así es una manera peligrosa de hacerlo si aislamos este versículo de todo el contexto general de la carta de Santiago, pues nos vamos a decepcionar, ¿no? Y más adelante vamos a ver un texto parecido a este en cuanto a la oración, porque en cuanto no suceda esa oración por la cual nosotros estamos con mucha fe, o sea, con mucha fe, con mucha confianza en que así va a suceder y no sucede, pues viene la decepción, viene el enojo en contra de Dios, pero no es que Dios haya fallado, sino es que hemos estado malinterpretando Santiago 5, capítulo 15. Entonces, para esto, hermanos, ¿cómo nos protegemos de malinterpretar un texto? Debemos de ir al contexto. En este caso, ¿cuál es el contexto general? Santiago 5, ¿cuál es el contexto inmediato de Santiago 5? Pues hay 4 capítulos antes que respaldan a Santiago capítulo 5. Entonces, Santiago no comienza en el capítulo 5, versículo 15, sino que Santiago comienza desde el capítulo 1, versículo 1. De esa manera, empezando a leer desde ahí, es que nosotros vamos a entender el sentido, el propósito, la audiencia a la cual estaba dirigido este texto, y nosotros vamos a entender de qué está hablando Santiago a este punto de la carta. Entonces, en primer lugar, hermanos, debemos de preguntarnos qué es lo que nos dice el contexto de la carta. Y para eso les voy a pedir que por favor alguien lea Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago capítulo 4, versículo 15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ok, muchas gracias, Mari. Ahí el contexto, hermanos, nos está diciendo algo muy importante, un capítulo anterior, y nos está diciendo si el Señor quiere. Ok, con eso en mente, nosotros llegamos a Santiago, capítulo 5, en donde habla acerca de los enfermos, y en efecto, el enfermo sanará, pero solamente si es la voluntad de Dios, es decir, si el Señor quiere. Y para esto, hermanos, muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para su gloria y para nuestra santidad. ¿Qué es lo que nos dice el contexto inmediato? Santiago 5, versículos del 13 al 18. Es decir, Santiago 4:15 nuevamente no lo podemos aislar, sino ahora vamos a leerlo, el Santiago capítulo 5, versículo 15, a la luz de su contexto inmediato, que es del versículo 13 al versículo 18. Así que si alguien por favor puede leer Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18 para entender todavía más a qué se está refiriendo Santiago capítulo 4, versículo 15. De acuerdo, ¿sufre alguien? Ok, adelante. Perdón, ¿sufre alguien entre ustedes?
que haga oración. Está alguien alegre que canta alabanzas. Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ok, hermanos, entonces aquí hay algo muy importante. Santiago no solamente nos está hablando de enfermedades, sino creo que es muy evidente que nos está hablando acerca de la oración, pero no solamente de orar cuando hay sufrimiento o cuando hay enfermedad, sino que también nos habla acerca de la alegría, que dice cuando hay alguien que esté contento, nos dice oren. También cuando dice de que confiesen sus pecados, también nos está hablando de la oración en confesión de pecados. Al final donde dice sanará, nos está hablando de la oración en confianza a Dios. Entonces nos está hablando acerca de orar independientemente de cuál sea la circunstancia. Como cristianos, porque confiamos en Dios, descansamos en su voluntad y oramos cuando estamos alegres, oramos cuando confesamos nuestros pecados, oramos cuando entregamos todas nuestras situaciones a Dios y también, hermanos, cuando hay dolor o enfermedad. No estamos aislando esta parte. Debemos orar cuando tenemos dolor, cuando tenemos sufrimiento, cuando estamos pasando en alguna aflicción, pero debemos de descansar de acuerdo a lo que nos viene diciendo Santiago inmediatamente en un capítulo anterior en su soberanía. Debemos de recordar en el contexto que Santiago nos está diciendo si el Señor quiere. ¿Ok? Entonces aquí no depende de con cuánta fe estás orando, sino si es la voluntad de Dios y es con esa confianza con la cual nosotros oramos. El poder de la oración, también ahí menciona más adelante algo del aceite, que eso también se malinterpreta. En algunos casos incluso se ha llegado hasta vender, ¿no? Venden un tipo de aceite donde dicen, pues es que ahí en Santiago capítulo 5 dice que el aceite, entonces miren, aquí está el aceite, se los vendemos para que oren, para que suceda por aquello de lo que están orando, que las escrituras de su casa, que para que se termine el cáncer, o sea, y tergiversan también este punto del aceite, en donde el texto sí está hablando acerca del aceite, pero el aceite era consagrado a Dios por los ancianos, ¿ok? Por los pastores de esa iglesia a la cual está hablando Santiago. El aceite no tenía ningún poder en sí mismo, sino que el aceite solamente era algo simbólico. ¿Cómo podemos reforzar esta idea con el contexto general de las escrituras? Alguien que lea por favor Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, entonces, ¿de qué va acompañada la oración que Dios responde? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De modo que la clave es conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces esa es una pregunta que es muy común, esa pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este momento. No sé si quedarme aquí o irme a vivir al otro estado. No sé si quedarme en mi trabajo actual o aceptar este otro trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la respuesta es, en la escritura no vamos a encontrar una instrucción específica en cuanto a cuál es esa voluntad específica de parte de Dios. Lo que sí sabemos es que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, es decir, todo aquello que nos santifique es su voluntad. Y muchas veces, igual en consejería lo hemos platicado, no es que la opción A sea buena y la opción B sea mala, sino que tanto la opción A o la opción B en algunas ocasiones es buena. O sea, si te quedas en ese trabajo o si tomas el otro trabajo, tú puedes glorificar a Dios independientemente de cuál sea la decisión que tomes, porque la voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Entonces, nosotros vamos a aprender a orar sometidos a su voluntad, confiando que si pedimos con eso, conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. En conclusión, hermanos, lo que nos está diciendo Santiago es que por encima de nuestra oración con fe está la voluntad soberana de Dios. Es decir, no está aquí prometiéndonos, diciendo que tú solamente tienes que orar con fe, y si tú oras con fe, automáticamente eso va a suceder.
No, sino que nosotros vamos a orar con fe, pero entendiendo que está nuestra oración sometida a la voluntad soberana de Dios, y nuevamente nos está diciendo antes Santiago, si es la voluntad de Dios, haremos esto o haremos aquello. Así que yo te pido, y como ejemplo, yo te voy a pedir por la sanidad de X o Y familiar, pero que se haga tu voluntad. Yo te pido que suceda esta cosa, que me den ese trabajo y demás, pero que suceda conforme a tu voluntad. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, no están por encima de la voluntad soberana de Dios. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido con lo que nos enseña Santiago 5:15 y no malinterpretemos diciendo que solamente hay que orar con fe y tener suficiente fe y unirnos, entre más nos unamos mejor. Aunque nada de eso está mal, debemos de entender que todo eso está sometido a la voluntad soberana de Dios. Entonces, no sé si tengan alguna duda antes de pasar al siguiente texto, algún comentario. Si no, pasamos al siguiente texto que vamos a estar viendo en esta tarde. Podemos salir. Hola, buenas noches. Hola. Yo tengo una pregunta, por decir, cuando hacemos las cosas y, o sea, por decir, ¿no? Que tomamos una decisión y no le pedimos como en oración las cosas, y ya cuando estamos en el problema metidos, ¿cómo es que le podemos hacer para regresarnos al camino de Dios? Ok, es una excelente pregunta y de igual manera va de la mano con un texto que vamos a estar estudiando después de este que vamos a ver de Mateo 7, pero es importante, nuevamente veíamos igual la semana pasada con el pastor Josué que mencionaba Proverbios. O sea, realmente Dios nos da su palabra porque quiere que seamos sabios. Entonces, no vamos a encontrar instrucciones específicas y es inevitable que vayamos a cometer errores, pero aún esos errores están dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hay una gran diferencia en cometer errores por decisiones que tomemos en nuestra vida, que son circunstanciales, pero hay errores que son claros, ¿no? Y de los cuales Dios nos advierte en su palabra. Por ejemplo, el que Él nos da su ley, por ejemplo, en cuanto a robar. O sea, específicamente nos está diciendo que es en su ley que no robemos. Entonces, si nosotros robamos, pues estamos yendo obviamente en contra de su palabra y vamos a sufrir las consecuencias. Entonces es tener cuidado, tener sabiduría de las malas decisiones, porque hay algunas que no necesariamente fue una mala decisión, pero trajo complicaciones, pero hay decisiones en nuestra vida que sí son por falta de sabiduría, por imprudencia, que debemos de asumir las consecuencias, ¿no? Y aún ahí pedir sabiduría a Dios para saber cómo poder revertir esa situación. Y un ejemplo pudiera ser David, ¿no? Cuando él comete adulterio, o sea, él sabía que eso era incorrecto, pero tuvo que sufrir las consecuencias. Entonces, ¿cómo vemos que se revierte ese camino? Tú lo puedes leer en el Salmo 51, en donde David sabe que una vez que ya cometió ese error, ¿cuál es la salida? El arrepentimiento. O sea, el mismo contexto general de la Biblia nos dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es inevitable cometer errores, solamente es buscar la sabiduría de Dios para enmendar esos errores, y que muchas veces son consecuencias de no seguir justamente el consejo de parte de Dios, ¿no? Entonces, no sé si quedó clara si aclaré tu duda, Carly. Sí, muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente texto. Por favor, está en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2. Si alguien los puede leer, por favor. Amén. No juzgaréis, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. Ok, muchas gracias, Leti. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado este texto, o incluso se nos ha llamado la atención o se nos ha regañado en cuanto decimos algo, decir, no, está mal que estés
juzgando, no está bien, porque la Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado. Entonces no estés de criticón. Y aunque hay cierta verdad en eso, no es lo que está enseñando el texto. En primer lugar, lo que me gustaría que veamos es que este texto no está enseñando que está mal juzgar el error, ¿ok? No nos confundamos, no está mal juzgar el error. En la Biblia podemos ver juicios, en el contexto general de la Escritura podemos ver juicios que son buenos y podemos ver juicios que son malos. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un juicio bueno en el que era correcto que esta persona juzgara eso que estaba viendo? Por ejemplo, está Juan el Bautista. Si ustedes recordarán, Juan el Bautista fue decapitado justamente por juzgar a Herodes. ¿De qué lo estaba juzgando? De que Herodes andaba con la mujer de su hermano. Entonces, ahí hubiéramos dicho, no, no, Juan, no juzgues para que no seas juzgado. O un mismo Pablo, cuando regaña, exhorta a Pedro, Pedro no le dice, oye Pablo, cuidado, no juzgues para que no seas juzgado, sino que él toma esa exhortación y le dice, tienes razón, o sea, lo que estás juzgando es correcto. Entonces, nuevamente, hay una distinción entre hacer juicios buenos y hacer juicios malos. ¿Cuál es un ejemplo de un juicio malo que vemos en las Escrituras? Puede ser el ejemplo de Jesús, en que el juicio que se llevó contra Jesús es malo porque Jesús era inocente. Entonces, Mateo 7 no está enseñando, hermanos, que no debemos de juzgar todo aquello que veamos mal. O sea, no está diciendo que no debamos de juzgar, por ejemplo, en nuestro caso como pastores, el abuso de predicadores que están enseñando mal la Escritura, aunque sean famosos. Este texto tampoco nos está enseñando que juzgar y exhortar es falta de amor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que en realidad sí está enseñando Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 2? Tenemos que ir al contexto, ¿ok? Nuevamente, Mateo no empezó en el capítulo 7, versículos del 1 al 2. Mateo empezó en Mateo, capítulo 1, versículo 1, y nosotros necesitamos traer como todo ese contexto para nosotros ahora sí poder llegar a Mateo, capítulo 7. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato de Mateo, capítulo 7? El Sermón del Monte del capítulo 5, en donde vemos que no importa la conducta externa, sino lo que importa es el corazón. O sea, de eso es de lo que viene hablando Cristo en el capítulo 5 antes de llegar al capítulo 7. Y lo que Él les está diciendo es, puede que nunca hayas cometido un asesinato físico. O sea, puede que nunca hayas agarrado a cuchillazos a alguien, pero dice Jesús, pero ¿cómo está tu corazón contra los demás? O sea, si hay enojo, si hay falta de perdón en tu corazón, dice Jesús en Mateo capítulo 5, entonces has asesinado a esa persona delante de Dios. De igual manera, tú dices, no has cometido adulterio como tal de una manera física, pero si ya hay un deseo en tu corazón por alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, ya has cometido adulterio en tu corazón. Entonces Jesús viene hablando de eso en Mateo capítulo 5 antes de llegar al 7. Y cuando llegamos a este punto del capítulo 7, el punto es que si juzgamos a otras personas, nosotros seremos juzgados con la misma vara. O sea, si nosotros estamos juzgando a alguien por ser mentiroso, nosotros seremos juzgados bajo esa misma vara. La pregunta es, ¿tú también eres mentiroso? ¿Y cómo podemos apoyar lo que está enseñando aquí Jesús en Mateo capítulo 7 con el contexto general de la Biblia? ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 2, 21 al 23? Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 2, versículos del 21 al 23. Creo que estás leyendo, Leti, pero está apagado tu micrófono. Paco, ¿es 2:21? Romanos 2:21. Romanos 2, 21 al 23, Lupita. Ok, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Exactamente, muchas gracias, Lupita. Entonces, nuevamente, hermanos, ahí el punto de Mateo 7 no está diciendo
que no juzguemos en un sentido malo a otras personas, sino el punto es, estás juzgando, tú vas a ser juzgado bajo la misma vara. ¿Okay? Si estás juzgando a una persona por ser mentirosa, por ser chismosa, es un ejemplo, ¿cómo estás tú? O sea, ¿cómo está tu corazón en ese sentido? Y nuevamente, si aislamos esos dos versículos, pues sí decimos, no, pues no tengo que decir nada, porque aquí dice que no juzgue para que no sea juzgado. Pero, ¿qué nos sigue diciendo versículos del 3 al 5? Si alguien, por favor, puede seguir leyendo Mateo 7, pero ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Lo leo? Sí, por favor. Del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con la que miden se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de tu viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, lo que nos está diciendo aquí el Señor no es malo que hagas un juicio, sino lo que es malo es que hagas un juicio malo, y más aún si tú estás haciendo lo mismo o algo peor. Un pasaje paralelo a Mateo 7 del capítulo y versículo que acabamos de leer es Lucas 6:37. Si quieren yo se los busco para no atrasarnos más y poder hacer el ejercicio final. Pero dice en Lucas 6:37, es un pasaje paralelo, no juzguen y no serán juzgados. O sea, nuevamente está hablando acerca de lo mismo. Pero ¿qué más continúa diciendo el texto? No condenen y no serán condenados. ¿Okay? Entonces ya está agregando un elemento más que es no condenen y no serán condenados, sino más bien perdonen y serán perdonados. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Cuando alguien peque contra nosotros, cuando alguien peque contra ti, la respuesta, de acuerdo a lo que nos está diciendo el texto, no es juzgar ni condenar, ¿ok? Sino lo que nos está diciendo es, Lucas 6:37 es perdonen y serán perdonados. Es decir, alguien va a pecar contra ti y cuando eso suceda, la indicación o la exhortación de parte de Dios no es que juzgues, sino que no juzgues y no condenes para que no seas condenado, sino que más bien perdones, así como nosotros mismos hemos sido perdonados en Cristo, que es lo mismo que nos está diciendo en el contexto general la escritura en Colosenses 3:13. Lo que nos dice Colosenses 3:13 es, tú perdonas a los que pecan contra ti porque tú mismo has pecado contra Dios. Entonces, del mismo modo en que tú has pecado contra Dios y Dios te ha perdonado, del mismo modo tú perdonas cuando otros pequen contra ti. Entonces, en conclusión, hermanos, no juzgamos, sino perdonamos cuando alguien peca contra nosotros, porque es lo mismo que hemos recibido de parte de Dios. Y no juzgamos en un sentido malo, si es que nosotros estamos haciendo lo mismo de lo cual nosotros estamos juzgando a la otra persona. Entonces, la instrucción no es que no juzguemos, que no digamos nada, sino no hagamos malos juicios, ¿ok? Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta respecto a este texto que muchas veces igual es sacado de su contexto. Oye, Paco. Sí. Ay, perdón, creo que le gané o me ganó. Hola, buenas noches, Paco. ¿Y qué pasa o cómo actúas cuando alguien que peca contra ti y tú haces pues tu trabajo emocional para perdonar, pero la persona sigue pecando contra ti de manera constante? Y a veces se podrá alejarse de esa situación, pero a veces no. ¿Cómo puede uno manejar eso? Porque, pues, sí, yo digo, hago oración, pido que me ayude a limpiar mi corazón para perdonar, pasa. Pero vuelven y vuelven las situaciones y el corazón de carne dice, ya no, y pues yo también me voy a poner. Pero bueno, el espíritu habla y dice, no, vuelve a bajar y perdonas,
pero hay un punto en donde yo me imagino que se ha de cansar la mente, el corazón o el cuerpo o algo. ¿Qué haces en esa situación? Claro, muchas gracias, Duren. Es una muy buena pregunta y naturalmente nuestro corazón no tiene una tendencia a perdonar, ¿ok? Nuestro corazón es muy duro, es muy egoísta, le cuesta trabajo perdonar porque esa es consecuencia de la caída, es consecuencia del pecado, del pecado que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros no queremos perdonar. Entonces es hasta que vemos a Cristo y su perdón que nosotros perdonamos, y nuestro perdón no está condicionado a que la otra persona lo deje de hacer o lo siga haciendo. Y más adelante, justamente en ese mismo evangelio, Bren, en Mateo capítulo 18, le preguntan eso a Jesús, ¿no? De Señor, eso está difícil, ¿no? O sea, está difícil que yo tenga que perdonar una y otra vez a pesar de que yo estoy trabajando por no tener nada en mi corazón contra esta persona, creo que ya la estoy perdonando, pero otra vez me vuelve a hacer lo mismo, entonces, ¿cuál es el límite, Señor? Y le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? O sea, ¿hasta 7 veces? Y Jesús es cuando le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, porque el punto no es, no es condicionar el perdón de hasta que la otra persona deje de hacerlo, sino nosotros perdonamos porque nosotros vivimos y queremos dar la gloria a Dios. O sea, porque el no perdonar es llevar o echar una carga a nuestro corazón que Dios no quiere que llevemos. O sea, y en algún momento alguien dijo que la falta de perdón, el resentimiento contra otra persona es como tomarte un vaso de veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Entonces, Dios quiere, Dios anhela que perdonemos porque es lo que Él nos ha dado a través de Cristo. Entonces, no estamos nosotros condicionados de que, bueno, pues una vez o 2 veces o 3 veces, pero espero que ahora sí ya entiendas. Si la otra persona sigue pecando contra nosotros, ese es problema de esa persona con Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la indicación, seguir lo que el Señor nos enseña, nos indica, que es perdona. O sea, y si vuelve a pecar contra ti, perdona. Y si lo vuelve a hacer otra vez, perdona. O sea, porque de esa manera tu corazón va a estar saludable y de esa manera vas a poder dar gloria a Dios. Entonces, no sé si te ayudé, Bren. Sí, muchas gracias. Al final volvemos a la misma parte, es el por el amor a Cristo y porque Él nos perdonó y no tengo que fastidiarme, ¿no? Ese será el crecimiento, ¿no? Exacto. Muchas gracias. No, Bren, no, gracias a ti, muy buena pregunta. Lupita. Sí, Paco. Tú comentabas, y ya también el pastor había comentado, que siempre tenemos que ir al contexto. Ahí no me queda muy claro cuántos capítulos, no sé si estoy leyendo Apocalipsis 22, 21 o 20, ¿tengo que leer todo desde el 1 o solo ese capítulo? O sea, me cuesta trabajo ahí identificar hasta dónde tengo que regresarme. Sí, claro. Sí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio ahorita aquí mismo en Mateo. ¿Cómo podemos tener un mejor entendimiento de Mateo capítulo 7, versículo 7? O sea, lo primero que tenemos que hacer es leer Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. ¿Ok? Eso es lo que primero tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está antes? Leer qué es lo que está antes y qué es lo que está después. O diciéndolo en otras palabras, si vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 7, tenemos que leer un versículo antes, que es el versículo 6, y un versículo después, que es el versículo 8. Eso en primer lugar. ¿Qué más tenemos que hacer para entender el contexto de Mateo capítulo 7, versículo 7? Leer Mateo capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, 3, 2 y 1. Eso para tener un mejor entendimiento. Ahora bien, para poder entender específicamente textos difíciles, que no vamos a quizá a saber la respuesta leyendo solamente desde el principio del libro, vamos a leer el contexto general. Entonces, en el caso de Apocalipsis, ¿cuál es el contexto lejano de Apocalipsis? Pues es desde Génesis hasta Judas. O sea, son 65 libros de contexto que debemos de tener un entendimiento para llegar a Apocalipsis. Entonces, ese es el contexto general del libro de Apocalipsis, pero si queremos leer, por ejemplo, el capítulo 5, de entrada necesitamos leer versículos antes, versículos después
y y capítulos anteriores, ¿ok? Desde el principio del libro. Pero también debemos de entender que está el contexto general, el contexto lejano, que es antes de Apocalipsis se escribieron otros 65 libros. Entonces no podemos aislar Apocalipsis de los otros 65 libros. Entonces no sé si queda un poquito claro, Lupita, cómo es que podemos leer la escritura de su contexto. Gracias, Paco. Sí. Ok. Bueno, hermanos, pues vamos rápidamente con el último ejemplo, que es Juan, que va muy de la mano del otro que acabamos de ver, que es Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Entonces, si alguien lo puede leer, por favor, Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok, muchas gracias, Isaí. Y nuevamente, hermanos, aquí mucho cuidado con sacar de contexto este versículo o estos versículos, porque muchos ateos, yo conozco de que he leído, de que he escuchado muchos ateos, muchas personas que se alejan, nacen después de leer o o con un dolor que provocó este versículo en sus corazones. ¿Por qué? Porque puede que ellos pidieron que su mamá se sanara o que su familiar se sanara en el nombre de Jesús, y ¿qué pasó? No sanó, sino que se murió. Puede que pidieron que su esposo, que su esposa cambiaran en el nombre de Jesús, y ¿qué pasó? No sucedió, sino que se fue a vivir con la amante y después tuvo 3 hijos. Entonces, mucho cuidado con sacar este texto de su contexto, porque te puede llevar a tener un dolor en contra de Dios, una amargura, una separación, cuando aquí Dios nuevamente no nos está prometiendo que todo lo que, o sea, aquí el texto yo sé que está diciendo que todo lo que pidan en mi nombre, Él lo hará, pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es todo? O sea, es parecido a Filipenses 4:13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo significa que entonces yo puedo ser un físico nuclear o puedo ser el mejor futbolista del mundo. O sea, porque ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la pregunta, lo que tenemos que responder es, ¿qué significa todo? Entonces, este pasaje, este texto no nos está dando un cheque en blanco para pedir lo que queramos a Dios en su nombre, para que Él lo haga, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una correcta interpretación de este texto? Nuevamente, debemos de preguntarnos cuál es el contexto. Y aquí algo que está diciendo inmediatamente ahí mismo es que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, pero nos está dando el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿ok? Entonces, nuevamente yo puedo decir, Señor, yo te pido yo quiero ser un físico nuclear, pero puede que eso no necesariamente sea para que el Padre sea glorificado, o sea, sino que eso me va a volver a mí más soberbio por ser mundialmente reconocido y galardones, y puede que eso termine separándome de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿eso que yo estoy pidiendo es para que el Padre sea glorificado? Porque ahí es lo que nos está dando el contexto inmediato. En Juan, ahí mismo, en Juan capítulo 11, unos capítulos atrás, vemos cómo la muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios. O sea, pudiésemos decir que no habría nada de bueno, o sea, que qué sería de bueno que Lázaro muriera. Pues Jesús oró, ¿y qué pasó cuando Jesús oró para que resucitara? Dios contestó esa oración y lo resucitó. ¿Y cuál fue el propósito de esa oración contestada? Que el Padre fuera glorificado. Mismo Jesús lo dijo, esta muerte es para que el Padre sea glorificado. Entonces, aquí ese todo no significa todo, sino es todo aquello que sea para que el Padre sea glorificado. Ahí mismo nos está dando el mismo contexto, cuál es ese todo de la oración por la cual se está orando. Y ese todo, ese fin es la gloria de Dios, únicamente es eso. Nadie puede, en el caso específico de Lázaro, nadie puede hacer venir de la muerte a la vida, sino solamente Dios. En este pasaje vemos que la finalidad era mostrarnos que Jesús
tenía poder sobre la muerte y del mismo modo que resucitó a Lázaro de entre los muertos, a nosotros nos trae de la muerte a la vida espiritual cuando nos concede creer el Evangelio. Entonces, vamos ahora, hermanos, ese es como el contexto inmediato, unos capítulos atrás de Juan, pero vamos al contexto general de la Escritura, que es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Si alguien lo puede leer, por favor, Romanos capítulo 8, del 26 al 27. De la misma manera, ay, ya, adelante. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ok, conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, David. Esa palabra es importante porque nuevamente nosotros debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Mismo Jesús también oró de esa manera, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, nuevamente, hermanos, ese todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. No está hablando acerca de todos los deseos o anhelos que tengas en tu corazón, sino está hablando acerca de todo aquello que dé gloria al Padre dentro de su soberanía. Lo que Dios quiere es que oremos con humildad y dependencia a Él, confiando en lo que mejor es su voluntad y sea para su gloria. Y eso muchas veces, hermanos, puede significar que lo mejor para nosotros en este momento de nuestra vida puede ser escasez económica, puede que sea una enfermedad, incluso la muerte. O sea, ¿y por qué nosotros entonces vamos a dudar de Dios, de la situación en la que estamos actualmente, si Él sabe lo que es mejor para nosotros? Oraciones conforme al deseo de Dios serán oraciones mayormente contestadas. Oraciones centradas, hermanos, en nuestros deseos difícilmente van a ser contestadas delante de Dios. Dios no va a mejorar nuestra posición económica si eso nos va a terminar alejando de Él. O Dios no nos va a dar una pareja si nosotros estamos solteros en este momento y estamos orando por eso en estos momentos, si solamente pensamos en nosotros mismos y si Dios al darnos otra pareja, nosotros únicamente la vamos a utilizar para amarnos más a nosotros mismos. Hay una frase a mí que me gusta mucho del autor David Platt que decía: desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieras. Nuevamente, cercanía a Dios va a traer parecido a Dios. Mientras nosotros estemos más cercanos a Dios, a su corazón, nosotros vamos a pedir de una manera correcta. Y nuevamente, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. O sea, y ahí es cuando realmente ese todo cobra sentido dentro del contexto de que ese todo no es para mis pasiones, para mis anhelos, justamente también es lo que dice Santiago: ustedes piden y no reciben porque piden mal para su propia perdición, sino ese todo va enfocado hacia pedir todo, pero para que el Padre sea glorificado. Entonces, mucho cuidado nuevamente con este texto que muchas veces se utiliza, y les digo, de aquí nacen muchos ateos, ¿no? Que se amargan contra Dios porque ahí decía que todo lo que yo pidiera en nombre de Jesús lo iba a hacer. Yo le pedí que se sanara a mi familiar, no se sanó, entonces Dios no es real, Dios no existe, es un mentiroso, pero estamos viendo que no es cierto. O sea, ese todo no es todo, sino es todo, pero para la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna otra pregunta o pasamos al ejercicio para terminar ya con esta clase. Yo tengo una pregunta, Paco. Sí, Tommy. Mira, ahí en Mateo, el versículo que ya leímos, dice ahí que... ¿Cuál versículo, Tommy? Mateo 6, que donde dice que no le eches las perlas a los cerdos. Ok. ¿A qué se está refiriendo eso? Está hablando del... Ajá, sí, Tommy. Y otro donde dice que debemos de perdonar al hermano. ¿Se está refiriendo nada más a nuestros hermanos de la iglesia o a nuestro prójimo en general? Ok, muchas gracias, Tommy. Sí, y esa respuesta, esa pregunta
se responde a la luz del contexto. ¿Okay? Entonces, nuevamente aquí Jesús viene hablando acerca del Sermón del Monte, del capítulo 5, en donde está hablando a sus seguidores y a otros que no lo eran, ¿no? En donde les está mostrando que ellos tenían una falsa religiosidad o una falsa moralidad, porque ellos se creían justos delante de Dios, pero realmente no era así, ¿no? Entonces, aquí está mostrando que realmente el estándar o el parámetro moral de Dios, ¿no? Acerca de no matar, acerca del odio, acerca del adulterio, y ya después pasa les enseña a los discípulos acerca de la oración, acerca del ayuno, y es así como llega al capítulo 7, en donde habla acerca del no juzgar, ¿no? Del no juzgar para que no sean juzgados, es decir, de no estar haciendo lo mismo de lo cual ellos están juzgando, que era algo muy habitual en los fariseos, ¿no? Que ellos decían o juzgaban conductas de parte de otros, pero ellos en su corazón estaban exactamente teniendo la misma conducta con otras personas en su corazón. Digo, tal vez no lo hacían de una manera externa, pero en su corazón sí estaban pecando de esa manera. Entonces, aquí es este capítulo, la exhortación del 7, Tommy, va enfocada más hacia las personas que tenían una justicia propia, ¿no? De creerse que ellos no pecaban en absoluto, y realmente no era así, ¿no? Sino que realmente ellos estaban todavía peor que los demás, y es por eso que les dice: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Y les dice: hipócrita, o sea, saca la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Entonces habla acerca de la hipocresía, ¿no? que había entre estos hombres que se sentían con la autoridad de juzgar, cuando realmente ellos en su corazón estaban peor, ¿no? Que aquello que juzgaban de la conducta de los demás. Y la otra pregunta, Tommy, no recuerdo cuál era. De la oración, me parece ser que me había dicho. ¿Sí anda por ahí, Tommy? ¿Me escucha? Que no echaras las perlas a los cerdos. Acerca de si se tenía que perdonar al hermano cuando hablaban del hermano en Cristo o de un prójimo. Ya. Sí, creo que era acerca de las perlas que echaban a los cerdos. Sí, bueno, de ahí está hablando acerca de la religiosidad, ¿no? Falsa de los fariseos. Y en cuanto a lo de perdonar, sí, o sea, lo que estaba diciendo ahí Jesús es: si tu hermano peca contra ti, lo vas a perdonar las veces que sea, ¿no? Si peca 7, y dice Jesús, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, y ahí nuevamente no hay una condicionante de si es cristiano o no es cristiano, ¿no? Sino vas a perdonar a todo aquel que peque contra ti. O sea, no es de si es cristiano te perdono, pero si no eres cristiano no te perdono, sino es un perdón independientemente de si sea o no cristiano. Eso es de lo que está hablando Jesús en cuanto al perdón. No está condicionado a si es o no es cristiano. Hey, hermanos, finalmente me gustaría, tenemos 10 minutos nada más. Les voy a pedir que vayan a sus Biblias, por favor, al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Si alguien lo puede leer, por favor. Dice, todos queremos. El que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Okay. ¿Hasta ahí? Hasta ahí está perfecto. Entonces ahí está Gracias. diciendo: así el vencedor, muchas gracias,
Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ahí la pregunta, hermanos, que me gustaría que participaran es, entonces, si no soy vencedor, que eso es lo que muchas veces enseña, si no soy vencedor, entonces, ¿Dios borrará mi nombre del libro de la vida? Si no soy vencedor, ¿Dios borrará mi nombre del libro de la vida? Y como ayuda, yo les diría que lean el contexto, ¿ok? Lo que acabamos de leer es, no podemos aislar este pasaje, Apocalipsis 3:5, y decir que Dios entonces va a borrar mi nombre si no venzo. O sea, si no vivo una vida bien, una vida pues tratando de hacerlo de la mejor manera, Dios borrará mi nombre del libro de la vida. Eso es lo que se llega a enseñar luego con este texto. Entonces, como guía, hermanos, tómense unos segundos. Yo les voy a dar unos segundos para que lean del versículo 1 al versículo 6 y ustedes me puedan decir como ejercicio de interpretación. Entonces, si no soy vencedor, Dios borrará mi nombre del libro de la vida. Justamente lo que nos decías, es un mensaje a la iglesia de Sardis y lo dice muy claro en el primer versículo, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Está hablando que las obras de esta iglesia pues no están completas, no han actuado correctamente, pero sin embargo habla de un pequeño remanente que sí se ha guardado y que son dignos. Digamos, ser vencedor significa eso, guardarse, guardar sus mandamientos, guardarnos conforme a lo que Él nos enseña y nos pide. No tanto que estés luchando una batalla, bueno, sí la luchamos todos los días contra el pecado, pero pues también dice la palabra, ¿no? Que en el Señor con Cristo somos más que vencedores, pero en nuestra vida diaria, no sé si así está bien. Sí, muy bien, Gaby. Sí, nuevamente aquí no podemos aislar este texto de toda la revelación general de la Escritura, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado cómo se enseña este texto en donde dice, pues tienes que esforzarte, porque si no vences, o sea, si no te esfuerzas, si no estás bien con el Señor, puede que Él borre tu nombre del libro de la vida, pero nosotros no leemos Apocalipsis 3:5 aislado, sino que lo leemos a la luz de toda la carta, del capítulo 2, del capítulo 1 de Apocalipsis y de la revelación general de toda la Escritura, ¿no? En donde vemos que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y donde nos dice en Jesús que toda oveja que le fue dada por su Padre, Él le fue encomendado que no perdiera ninguna. Entonces, aquí al principio, en los primeros versículos, está hablando a la iglesia de Sardis, ¿ok? La audiencia original es la iglesia de Sardis y dice Juan, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, está hablando acerca de personas que se asumían o ellos creían que eran creyentes, pero la realidad era que no. O sea, la realidad era que estaban muertos espiritualmente. Entonces, llegamos al versículo 4, antes del el versículo 5, perdón, con la antesala del versículo 4, donde dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea, ya está hablando, ya no se está refiriendo a las personas de las que está hablando en el versículo 1 y 2 y 3, que ellos creían que eran salvos, cuando la realidad es que en sus obras estaban muertas. O sea, ellos se creían salvos, pero en realidad es que no eran salvos. Pero en el versículo 4 ya no está hablando a esos, sino está hablando a los que verdaderamente son salvos, aquellos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y dice el versículo 5, así el vencedor
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, aquí es más bien una promesa, una reiteración de la fidelidad de parte de Dios, en donde aquellos que Él salva, Él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, no es una amenaza, como muchas veces se enseña, de que si no te esfuerzas, si no vences, Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida, sino que está diciendo, aquellos que yo ya salvé, aquellos que yo he revestido, aquellos que tienen, que yo les he puesto vestiduras blancas por la obra de Cristo, no ni siquiera una propia, sino por la obra de Cristo, a esos yo no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, esto no es una amenaza para que te esfuerces y le eches más ganas, y no Dios va a quitar tu nombre, sino que es una reiteración de la fidelidad de Dios en que dice, yo te salvé y yo no me voy a arrepentir. O sea, no va a llegar un momento donde yo voy a decir, no, pues como que esta persona no se está esforzando, entonces voy a borrar su nombre del libro de la vida. No, sino está diciendo, yo soy fiel, o sea, yo no me olvido de mi pacto, de mi promesa, y si te salvé, ten la certeza que yo no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de textos que muchas veces se malinterpretan. Me gustaría que se llevaran de tarea, si lo pueden anotar, por favor, Apocalipsis 3, versículo 16. Apocalipsis 3, versículo 16. Y ahí lo que muchas veces se enseña, se saca de contexto, es que Dios prefiere que seas frío en tu relación con Él antes que ser tibio. O sea, se enseña de que, mira, Dios prefiere que lo rechaces, que ya ni vengas a la iglesia, que ya te vayas al mundo y que ya te entregues enteramente al mundo antes que tengas un pie en la iglesia y otro en el mundo. O sea, muchas veces se enseña eso. O sea, que Dios prefiere que te vayas al mundo en cuanto a tu vida cristiana, porque él vomita a los tibios. Entonces prefiere que te vayas antes que seas tibio y estés con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Eso es lo que muchas veces se enseña, pero lo que se van a llevar de tarea es ver si realmente es así. Y como contexto, ustedes van a tener que leer Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. El contexto es Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y ver si realmente es lo que Dios está diciendo. Porque eso que les acabo de decir no cuadra con todo el mensaje general de la Escritura. No hay ni un solo pasaje en la Escritura donde Dios diga, mira, prefiero que te vayas al mundo a que estés de tibio. O sea, no hay ningún otro pasaje en la Escritura en donde diga que Dios prefiere que te pierdas. ¿Ok? Entonces, váyanse con eso en mente, lo podemos comentar o nos pueden mandar un mensaje directo si tienen alguna duda, pero ahí pues se llevarían de tarea meditar esa parte, ¿no? Si realmente Dios está diciendo que prefiere que te vayas al mundo a que seas tibio, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta antes de terminar con la reunión de esta noche. Yo nada más, en este mismo texto que analizábamos, la palabra vencedor en mi cabeza puede hacer ruido, porque vencedor quiere decir que lo lograste todo, ¿no? Que sí pudiste, o sea, ganaste. Pero para ser vencedor en este contexto, quiero saber si, como lo entiendo así, es, como dice arriba, estás muerto, pero vengo a decirte que te arrepientas y sigas, ¿no? Okay. Vencedor podría ser la persona que sí comete pecados y errores, porque así vamos a estar toda la vida, pero ya no son con conciencia de a propósito, sino suceden y te arrepientes y sigues. El vencedor sería la constancia, o el vencedor es no fallaste ni una, ¿no? Porque ese vencedor no existe de carne, nada más Jesús, ¿no? Ok, sí, y ahí muchas gracias, Bre, muy buena pregunta, y ahí nuevamente no podemos aislar, o sea, pudiésemos interpretarlo así si aislamos ese texto de toda la Escritura en general. Entonces, nosotros por toda la revelación en general sabemos por qué somos vencedores, ¿no? Y un claro ejemplo es, si quieres anotarlo, Romanos 8:37 al 39, donde nos dice que antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si nosotros somos vencedores, y también dentro de la carta de Apocalipsis, o sea,
Más adelante dice que todos fallamos, pero hubo un vencedor que sí es digno de desatar los sellos, y ese vencedor es Cristo. Entonces, nosotros podemos llegar a ser vencedores, pero no por nuestro propio esfuerzo y porque le echamos ganas, sino es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder interpretar de una manera correcta dentro del contexto de Apocalipsis y el contexto general de la Escritura, que el vencedor no es por nuestros propios medios o nuestros propios méritos, sino es gracias a aquel que obtuvo la victoria, que nosotros sabemos que es Cristo. Y gracias a Él es que nosotros somos vencedores, pero no porque nos esforzamos o le echamos ganas o no pecamos tanto, sino es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Ok? ¿Puedo preguntar algo? Bueno, para a ver si me entendí. Sí. Ese de Apocalipsis 3:5 se podría tomar como que está hablando del trigo y de la cizaña que nos está dando, y quien es trigo es precisamente sus elegidos, y que están en santificación, y no porque seamos para nada perfectos, sino que pues tenemos el Espíritu que nos está ahí redarguyendo, y por eso en ese sentido somos vencedores, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, no por nuestras obras, sino lo que hagamos, pero en el sentido que sí le estamos haciendo caso, ¿no? Al Espíritu, o sea, tenemos esa batalla de no dejar. Sí, Mónica, muchas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, está hablando, el mensaje es para la iglesia de Sardis, ¿ok? Entonces, sí, o sea, en primer lugar está hablando aquellos que creen, que dice que tienen nombre de que vives, pero estás muerto, o sea, personas que estaban dentro de la iglesia, que ellos creían que creían en Cristo, que eran cristianos, pero en realidad es que estaban muertos espiritualmente. Entonces, ahí también habla de esa realidad, de que pues dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿ok? De que hay personas salvas y hay personas no salvas. Entonces, aquí está evidenciando en el mensaje a la iglesia de Sardis esa realidad, ¿no? De que hay una dualidad, de que no todos en la iglesia son salvos, sino de que hay personas salvas y personas no salvas. Entonces, hasta el versículo 3 está hablando acerca de esas personas dentro de la iglesia, que ellos estaban dentro participando. No nos dice Juan si eran tal vez pastores o servidores, diáconos, no nos dice exactamente qué, pero estaban participando en la iglesia, pero no eran salvos. Sin embargo, a partir del versículo 4 empieza a hablar de la fidelidad de Dios a aquellos que sí eran salvos, o sea, que sí eran ciudadanos del reino de Dios realmente, pero ambos estaban conviviendo dentro del contexto de iglesia. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, comentario. Ajá. Sí, mi hermano Francisco. Sí. Sí, mi hermano Francisco. Sí, bueno, en cuanto a este punto, ¿verdad? De Apocalipsis 3, en cuanto a la iglesia de Sardis, es una exhortación, es un llamado a que la iglesia regrese, ¿verdad? Al camino de Dios, a ser espirituales, a tener ahora sí que una vida consagrada a Dios, porque si no, evidentemente, pues ya no es uno, puede uno ya no ser revestidos, ¿no? De las vestiduras blancas, ¿no? Bueno, somos revestidos como decías, desde que el Señor nos ha cubierto, ¿no? De esa vestidura blanca. Ahora sí que dentro de ella, o sea, que no estemos en dos aguas, ¿no? Ni fríos ni calientes, ¿no? Como estabas diciendo. No, que es un llamado en el amor de Dios, pero nosotros no perdemos, ¿verdad? Esa promesa, ¿no? De estar en el libro de la vida. Sí, es un llamado a volver al camino del Señor. No sé, a ver, tu comentario, mi hermano. Sí, lo de frío o caliente, hermano Julio, muchas gracias por su pregunta. Lo de frío o caliente es el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Okay? Ese es el que debemos de empezar desde el versículo 14 y saber por qué el Señor les dice lo que les dice desde el capítulo 14 al 22.
ahí es en donde él habla acerca de que prefiero que seas, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. Entonces ahí es el mensaje hacia la Odisea. Respecto al mensaje a la iglesia en Sardis, sí, o sea, está hablando del arrepentimiento a aquellos que se creían salvos, pero que estaban permitiendo, no nos dice nuevamente Juan a qué se estaba refiriendo, pero por lo que vemos aquí, lo poco que nos dice es que estaban permitiendo cosas que no estaban bien delante de Dios. Entonces, Él les está llamando al arrepentimiento. O sea, de que ellos estaban cediendo, nuevamente no nos dice a qué, pero ellos estaban cediendo a cosas que iban en contra del orden dado de parte de Dios para la iglesia. Es a quienes hablan los primeros 3 versículos y el llamado es a que se arrepientan. Es como dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, es un llamado al arrepentimiento porque ellos sabían que lo que estaban haciendo, o la exhortación es que vieran que lo que estaban haciendo no estaba bien, y es por eso el llamado al arrepentimiento. Y ya en el versículo 4 ya está hablando acerca de aquellos que se han guardado, aquellos que no han participado, de aquellos que este primer sector del versículo 1 al 3 estaban permitiendo dentro de la iglesia. O sea, estos del versículo 4 al 6, ellos... De igual manera, Juan no nos dice, entonces no podemos especular, pero ellos decían, esto no está bien, o sea, porque esto se contradice lo que Dios nos ha mandado para la iglesia. Entonces, ellos no estaban participando de las cosas que este primer sector del versículo del 1 al 3 sí estaban permitiendo dentro de la iglesia. Entonces, ese es el contexto del mensaje de Dios a la iglesia, específicamente de Sardis. Y del mensaje a la Odisea, hermano Julio, esa es la tarea, justamente. Esa es la tarea, a ver si realmente Dios está diciendo, se refiere a que Él prefiere que te vayas al mundo, pero que no seas tibio. O sea, realmente eso es lo que está enseñando ese texto, esa es la tarea. Ya el domingo manden un mensaje, me pueden mandar las respuestas. Mientras tanto, una disculpa, pero los voy a tener que dejar con la duda. Pero bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Muchas gracias por su tiempo. Les animo a que sigamos tomándonos seriamente el estudio de las Escrituras. Nuevamente es la revelación de Dios. Dios nos dio un libro, nos dio su palabra porque quiere que lo conozcamos, y es algo asombroso, es un regalo, privilegio que nosotros tenemos el poder tener las Escrituras para conocerlo, y que eso no solamente vaya a nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón y podamos amarlo más. O sea, finalmente la vida eterna, dice él mismo, es que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Así que les animo a que sigan leyendo sus Biblias, estudien sus Biblias en casa, y pues muchas gracias, hermanos, por tomarse el tiempo de conectarse. Vamos a despedirnos con una oración.